Buenas noches, queridos amigos que están en vivo en este momento, pendientes de la transmisión que se ha de hacer en esta noche del programa La Tertulia a través de este medio. Hoy tenemos la oportunidad de compartir en esta noche con el pastor Neil Davis, que es el líder encargado de evangelismo de la Unión Venezolana Oriental, evangelista de la Unión Venezolana Oriental, quien ha dedicado el espacio y el tiempo para compartir con nosotros en esta noche sobre su experiencia como pastor, su trayectoria, y también nos va a compartir sobre su familia, sobre su niñez, su experiencia con sus padres, cómo conoció a su esposa y todos aquellos detalles que muy poco se sabe de él. Este programa La Tertulia justamente lo que busca es compartir un rato ameno con amigos quienes tienen el privilegio de contarnos parte de su vida. El ministerio en la iglesia adventista se ha desarrollado gracias al esfuerzo de pastores que a lo largo de los años se han esforzado por llevar adelante la predicación de la palabra. El pastor Neil Davis es un pastor de trayectoria, tiene bastante tiempo sirviendo a la iglesia adventista aquí en Venezuela, ha trabajado en diferentes responsabilidades, pastor de distrito, pastor de oficina, también ha dado clases en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela, ha ocupado varias responsabilidades y considero que es una inspiración para el cuerpo ministerial de aquí de Venezuela, que siga adelante en este tiempo de desafío. La tertulia es justamente eso, dedicar un rato para compartir la semblanza de cada uno de los pastores que hacen vida aquí en el territorio de Venezuela. Y hoy estamos iniciando este programa con el pastor Neil Davis. Pastor, bienvenido, buenas noches a este programa La Tertulia. Muy bien, gracias, Guilhermaro, por la invitación. Buenas noches. Me siento, pues, como decía en el video que preparamos, un poco emocionado, con cierta inquietud y quizás allí, bueno, ¿qué va a salir de todo esto? Pues? Y pues vamos a compartir con ustedes algunos elementos importantes, ocurrencias que pues viví y sobre todo la experiencia, ¿no? Como pastor y como miembro de la iglesia, y sacar algunas lecciones que puedan ser también prácticas para nuestra vida espiritual. Gracias a los amigos que nos están siguiendo, un saludo, un abrazo cariñoso, y pues desde ya, Daniel, estamos aquí listos para comenzar con la tertulia. Ok. Sí, esperamos que nuestros amigos puedan hacer sus comentarios y aprovechar a hacer alguna pregunta que desea hacerle al pastor Neil Davis en esta hora. Gracias, pastor. Nosotros estábamos citados para el día de ayer, pero hubo inconveniente para hacer la conexión. Pero usted ha apartado también para hacerlo el día de hoy, y eso es algo que me alegra por su disposición, por su entrega, por su responsabilidad en apoyarnos en este proyecto. Bueno, pastor, para conocerte un poquito más, vamos a iniciar nuestra tertulia, nuestro conversatorio en relación a su vida. ¿Dónde y cuándo nace Neil Davis? ¿Cuál es el nombre de sus padres? ¿Cuántos hermanos tiene? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bien, son varias preguntas. En primer lugar, pues nací en Ciudad Bolívar, allá en el estado de Bolívar. Soy prácticamente el último hijo de mi mamá y el primero de mi papá. Eso significa que por parte de mamá tengo una cantidad de hermanos, y por parte de papá pues tengo otra cantidad de hermanos. Eso, pues estamos hablando de cerca, bueno, conozco por parte de mi papá, conozco 9 hermanos, y por mamá somos 10 conmigo, ¿sí? Es decir, que tengo 9 hermanos, aproximadamente unos 18 hermanos que conozco, ¿no? Y con los cuales he compartido.
Bueno, mi mamá se llama Josefina Arias y mi papá se llama Neis Rafael Davis. El del Maro. Y Hemos respondido la le estoy pregunta. escuchando. eh, sí, sí, usted dice que conozca 18 hermanos, o sea, que es una Así familia es. grande. Bueno, sí, sí, así es. Soy hijo único. No Pastor, tengo, soy hijo único en el sentido de papá y mamá, pues, en este sentido. ok, qué privilegio. Pastor, ¿cuáles fueron los valores que reforzaron los padres a Nate Davis desde la niñez? Yo recuerdo que hace poco usted publicó un video el día de su cumpleaños y Sí, usted coloquial. comentaba de que nosotros venimos de una familia humilde, mis padres me enseñaron esto. Cuéntenos un poquito sobre esos valores que le enseñaron a sus padres desde la niñez. Sí, de forma especial, pues, en mi mamá vi, como decía en ese video, una mujer trabajadora, luchadora, pero ella pues influyó de forma significativa con respecto a lo que tiene que ver con la honestidad, la sinceridad, el respeto. Son valores pues que son muy valiosos y que pues fueron inculcados en mi vida. También podemos destacar la influencia que tuvo mis abuelos paternos, ¿no? En especial mi abuela. Mi abuela influyó en mi vida de forma muy significativa con respecto a no tener miedo, ¿no? A Mm. crear ese valor, esa tenacidad de no detenerme. Ella siempre me decía, tú vas a ser grande, hijo, esfuérzate, lucha, veo en ti, tú eres muy inteligente. Siempre estaba reforzando allí esas palabras positivas. Por supuesto, también mi abuela me reforzó muchísimo eso de la honestidad, de no tomar lo ajeno, de respetar, aunque éramos pobres, pues respetar lo que no nos pertenece. Y también mi abuela influyó muchísimo en mi parte espiritual. Le debo a mi abuela ese primer génesis en mí. Ella despertó, avivó pues la parte espiritual, la fe. Mi abuela tenía un altar, ella era católica, devota, y en la mañana, en la tarde, siempre estaba allí rezando, siempre estaba buscando, hablando con Dios, pues, y entonces ella me instruyó, creó en mí ese sentido de devoción, de respeto hacia Dios. Me enseñó a hablar, a respetar a Dios, vamos a decirlo, y hablar con Dios en su manera y en su sencillez y sinceridad. Con respecto, pues, a mi papá, podemos decir que mi papá fue siempre un hombre, o es un hombre siempre cariñoso, que ha mostrado afecto por sus hijos. Y esto, pues, se valora muchísimo, ¿no? Eh, Estas fueron las influencias pues, que puedo recordar de mi niñez, porque prácticamente estuve con mi mamá, estuve con mi familia, como hasta los 17 años de edad, porque allí alcé vuelo y bueno, el Señor me llevó por diferentes lugares. Okay. ¿Y usted Daniel, tiene contacto con sus hermanos? pues claro, ¿Con sus pues 18 sí, hermanos? vamos a decir, no, imposible, porque el caso mío es muy significativo, o quizás algunos lo hayan vivido, ¿no? Por parte de mamá, yo era el menor, repito, y nací 7 años después de mi última hermana, así que cuando yo me crio en la casa de mamá, ya mis hermanos eran adolescentes y mayores, algunos casados, y no tuve esa conexión. Y por parte de papá tampoco me crié con ellos, así que la conexión con mis hermanos es muy... Eh, mantengo pues con algunos de ellos esa relación, pero no es así que tú puedas decir, bueno, yo me crié con mi hermano y convivimos y estuvimos juntos allí. No existió eso, primero por la brecha de edad generacional y segundo, pues por los motivos que ustedes pueden imaginar, bueno, la separación, o vivir aquí, vivir ellos por allá, etcétera. Sin embargo, mis hermanos me quieren muchísimo, yo también los quiero mucho a ellos. Hay un respeto, hay un afecto y cada vez que podemos reunirnos, cada vez que podemos llamarnos, lo hacemos, pues.
existe esa afinidad y ese cariño. ¿Existe alguna experiencia particular durante su infancia que haya marcado la vida de Nate Davis? Ah, bueno, la infancia mía fue muy significativa y especial, ¿no? Compartí entre mi mamá, la familia de mamá y la familia de mi abuela y mis abuelos, ¿no? Ellos influenciaron grandemente en mí, tanto mamá como mi abuelo. Y quizás allí escribía algo interesante sobre un accidente que ocurrió cerca del barrio. Yo vivía cerca del aeropuerto de Ciudad Bolívar, muy cercano. Es decir, todos los aviones que despegaban pasaban por encima de mi casa continuamente. Y una mañana cayó un avión y el piloto no pudo salir de la aeronave y fue terrible, pues la experiencia, lo que pasó allí, eso pues marcó ver cómo alguien trataba de salvarse y le decía a los demás no se acerquen, aléjense, el avión puede explotar, y él allí, y uno como niño mirando aquella escena, es terrible lo que aconteció. Sin embargo, es como alguien que está tratando de salvar y de ayudar a otros, aún él en medio de una circunstancia bastante compleja y difícil, pues su vida la estaba perdiendo y murió pues allí en ese accidente. Usted fue testigo de eso. Eso es difícil de olvidar. Sí, siempre marca, pues, marca de una u otra manera. Okay. ¿Qué anhelaba hacer Nate Davis desde pequeño? O sea, desde pequeño siempre hay algunos que dicen, me gustaría ser doctor, abogado. ¿Hay algún oficio que usted le gustaba cuando pequeño? Bueno, con respecto a qué quería hacer Nate Davis cuando niño. Pues, cuando niño uno, la influencia de lo que hay, pues, de los medios. Y como yo me crié, el barrio donde yo me crié estaba rodeado. Mira, por un lado tenemos el aeropuerto, en el otro extremo tenemos la escuela de medicina y el hospital universitario, y al otro extremo está, vamos a decir, el cuartel militar, y al otro lado está el manicomio. Estaban 4 instituciones allí. Pero imagínate, cada vez que salía un avión y despegaba allí una avioneta, bimotor, monomotor, como sea, un jet privado, un avión comercial, un Antonov, un Douglas de esos DC-3, incluso los aviones Hércules que aterrizaban y se lanzaban los paracaidistas. Yo decía, oye, a mí me gustaría ser este piloto, aviador. Pero también veía a los estudiantes de medicina que iban a mi casa, los médicos, y estaban muy cerca al hospital y la escuela de medicina, y yo decía, oye, a mí me gustaría ser un doctor, me gustaría ser un médico como ellos, cuando ellos hablaban con mamá, con los adultos, y explicaban todo aquello de lo que estudiaban y conocían acerca de la salud. Pero también cuando me llevaban allí a la avenida principal donde hacían los desfiles, los militares, y salían todos los soldados marchando, y se veía toda aquella exposición, y decía, me gustaría también ser militar, ¿no? Así que, bueno, es complejo para un niño. Muy fácil decir, quiero ser policía, quiero ser bombero, pero por lo menos esas 3 cosas influenciaron, ¿no? Quería volar, quería ser un médico o posiblemente un militar. Esas instituciones estaban muy cerca allí de la casa. Ahora, cuando llegó a la etapa de la adolescencia, ¿qué aspiraciones tenía Nate Davis? Incluyendo, tengo entendido que usted practicó pesas olímpicas. ¿Qué recuerdo tiene de esa época de la adolescencia y la juventud? Bueno, la adolescencia, vamos a decir, mi mamá me inscribió en un colegio técnico. En ese entonces eran muy fuertes lo que eran los liceos técnicos, y comencé a estudiar desde primer año o 7º grado, ya con un área específica, los 5 años para terminar como un bachiller en técnico medio. Y pues comencé allí en ese colegio técnico. El primer año nos pasaban por todos los talleres, que si carpintería, electricidad, dibujo técnico, también había mecánica, de mantenimiento. Entonces yo escogí mecánica,
y estudié 5 años mecánica en el colegio técnico, así que me enseñaron a soldar, me enseñaron a trabajar con un esmeril, me enseñaron a cortar me enseñaron a manejar el torno, la fresa, a armar un motor, desarmar un motor, hacerle mantenimiento a los rodamientos, etcétera. O sea, era un colegio que preparaba la universidad, el bachillerato nos preparaba para entrar a las empresas básicas. Así que cuando estábamos allí, nosotros estábamos vislumbrando trabajar, ya sea, como yo era de Ciudad Bolívar, en las empresas básicas, en Sidor, Benalún, Alcasa, Sidetur, Ferrominera, Minerven, o por qué no PDVSA, ¿no? Entonces uno soñaba, pues, y de hecho mis pasantías de bachillerato las hice en Sidor, allí en lo que antiguamente se llamaba la planta de Arradio, cerca de acerías allí, fábrica de tubos, etcétera. Y yo era un adolescente, tenía 16 años terminando el bachillerato y pues me fui a hacer las pasantías allí a la empresa básica, una de las empresas básicas más grandes que teníamos en el sur, allí en Puerto Ordaz. Y por supuesto también, mientras estaba en el bachillerato, cerca de mi casa estaba el Instituto Nacional de Deporte, en aquel entonces lo que nosotros conocíamos como el INED, no sé cómo es ahora que se llama, pero lo cierto es que estaba allí el INED y yo tenía que pasar a mi escuela y pasaba por frente al INED, donde practicaban varias disciplinas. Entre ellas estaba el de boxeo, después lo cambiaron a otro sitio, pero estaba boxeo, estaba lucha, pesas olímpicas, voleibol, baloncesto. Y cuando cumplí los 13 años, me inscribí, pues, por curiosidad, fui al entrenamiento de pesas y me inscribí. Y comencé a practicar de tal manera que se creó entre este servidor y la halterofilia una dependencia por casi 4 años. Estuve entrenando de lunes a viernes cerca de 4 horas todos los días. Después que llegaba del colegio, agarraba mi truza, agarraba mi short y me iba al gimnasio y pasaba toda la tarde con mi entrenador, con mis compañeros, con mis amigos, y eso me preparó. Imagínate, 3 años entrenando continuamente, siendo un adolescente de 13 años, ahora se habla de sub 12, sub 15, pero en ese entonces era un preinfantil, prejuvenil, juvenil. No llegué a competir como prejuvenil, pero sí estuve como infantil y pues me constituí como atleta del estado. Pesaba 56 kilos y tenía un arranque de 75 kilos y un envión de 102 kilos. Eso me colocaba a mí en el primer lugar en mi peso a nivel del estado de Bolívar, y a nivel regional también me daba cierta, vamos a decir, nivel. Pues no seguí en el mundo de las pesas, pero quiero decir que el deporte permitió que yo me alejara de las drogas, que yo me alejara del alcohol, que yo me alejara vamos a decir, de los vicios, porque quería tener un cuerpo saludable para mejorar mi marca, para prepararme para las Olimpiadas. Soñaba con ir quizás a los Panamericanos. Bueno, al final mi primo fue a los Panamericanos, hoy es el entrenador de pesas allí, Luis Quijada es el entrenador de pesas allí en el gimnasio cubierto de las Moreas. Todavía sigue él como entrenador, también representó pues a Venezuela en su peso cuando estuvo en su mejor tiempo. Así que conocí a algunos pesistas, ellos no me conocen, pero conocí a Julio Luna, que nos representó muchísimas veces, Humberto Fuentes, había un apureño también. Los estados más fuertes en pesas eran Miranda, Carabobo, Apure, que tenían un entrenador allí ruso. Bien, así que esto fue una experiencia muy significativa con respecto a lo que era la práctica del deporte. Preservaron mi salud y preservaron mi estado físico. Daniel. Aquí estoy, aquí estoy. Y Adelante. de vez en cuando me imagino que usted, los días libres, usted hace sus pesas, ensaya allí, recordando su era de la juventud. Bueno, actualmente no tengo pesas, pero sí sigo practicando de vez en cuando ejercicio. Hago más que todo ahora lo que es aeróbic y practico algo de, vamos a decir, de lo que es
Sí, aquí seguimos. Hay serios problemas con el internet, pero seguimos adelante. ¿Me escucha, pastor? ¿Me logra escuchar, pastor? Bien, es un desafío el llevar adelante esta entrevista con el internet que tenemos en Venezuela, no es nada fácil. Y Sí, aquí sin estamos. embargo, bueno, estamos haciendo todo el Sí, esfuerzo y sacrificio y por apoyar al pastor Daniel Arismendi, sí, todo de quien con mucho gusto pues nos ha invitado y pues hemos compartido estos momentos y tenemos la certeza pues que de una u otra manera Dios le va a bendecir en este proyecto tan significativo que le está llevando adelante y que será de ayuda para muchos. Tengo ahí tenemos unos comentarios. Bien, Daniel, no sé si estás por allí. Aquí estoy, ¿me fácil, escucha? pues la conexión. ¿Me escucha, pastor? Estoy en Tenemos línea. allí algunos saludos que me están enviando. Rosimar Méndez está mandando saludos. Liliana Bolaños también está conectada y está enviando saludos. Estoy leyendo aquí. Raúl José Caraballo Figueroa nos dice excelente programa. Un abrazo. Saludos. Bendiciones. Yo lo También tenemos escucho, a estoy Juan en línea. Pebre, bendiciones, saludos Pastor Ney, a Daniel Arismendi, perdón. Ildemaro. Daniel, ¿Me escucha? regresaste. Estoy en línea, aquí estoy. Adelante, pues. Aproveché que Okay. saludar a las personas y... No, gracias, pastores. Estamos haciendo aquí equipo. El internet está allí haciendo su trabajo, pero nosotros también el nuestro. Pastor, algo no es interesante. fácil. Ajá, Ya adelante. nos ha comentado un poquito sobre su niñez, sobre las aspiraciones en la juventud. ¿Cómo llegó el Evangelio a Ney Davis? ¿Qué pastor ofició su bautismo? ¿Cuándo fue y en qué lugar se realizó esa maravillosa ceremonia importante en su vida? Bien, esta es una pregunta muy importante y me mueve pues el recuerdo de cómo llegó el Evangelio, cómo hice adventista del séptimo día. Una vecina muy querida, hoy difunta, la hermana Jovita. La hermana Jovita vivía, vamos a decir, a la otra cuadra, muy cercana. Su casa daba, vamos a decir, el fondo del patio de la casa de ella daba hacia la nuestra. Y pues ella siempre visitaba a mamá, muy cariñosa, muy amable, muy gentil, una voz muy dulce y una vecina pues que era diferente al resto y que pues irradiaba una felicidad, un gozo. Y ella comenzó a invitarnos para que asistiéramos a una especie de reuniones que se celebraban en su casa. Usaban unos proyectores de esos de Filipinas muy antiguos, venía un predicador y una actividad para niños. Era como una especie de grupos pequeños. Esos fueron mis primeros contactos con la iglesia adventista. Sin embargo, es importante destacar que mi mamá comenzó una búsqueda espiritual. Ella no estaba muy satisfecha con su vida espiritual y comenzó a buscar algunas iglesias. Un domingo estaba en un sitio, otro domingo de otro sitio. Y yo era el pequeñito que le acompañaba, así que de 8, 9 años, 10 años, estaba con ella, fui a la iglesia pentecostal, bueno, una cantidad de congregaciones y llegué a la iglesia adventista, que era la iglesia donde era la hermana Jovita, y recuerdo que yo le dije a mi mamá, siendo un niño, le dije, bueno, vamos a decir, yo me hago evangélico, esta es la iglesia que a mí me gusta, su adoración, bueno, me gusta, no dije adoración, pero me gusta la forma en que ellos se reúnen, me agradó, me gustó, pero transcurrieron varios años hasta que cumplí aproximadamente unos 15 años, estaba yo en plena, vamos a decir, fiebre con las pesas, y comenzaron unas campañas en Ciudad Bolívar. A nivel de la Unión estaba el evangelista de la Unión, el pastor Raúl Rodríguez, que era el primer evangelista que tuvimos, año 1990, y entonces fui invitado a esa campaña. Yo me escondía, no quería ir, y fui invitado, y vino un ministro llamado Ángel Marcano,
y me puso la mano en el hombro, un hombre alto, él, fornido, se veía, y me dijo, yo también levanto pesa, y bueno, quiso levantar pesa conmigo, yo tenía una pesa ahí en la casa, la verdad, él decía que levantaba pesa, la verdad que no tenía ninguna técnica, yo dije, bueno, este hombre se va aquí a malograr intentando levantar esos hierros que tengo aquí, yo le dije, no, así, pastor, hazlo así de esta manera, cuidado con la columna, cuidado que te lesiones. Al final su interés, su empatía, y esa, vamos a decir, esa forma en que me llegó, porque yo era un adolescente, pues me captó y comenzamos entonces a charlar y me invitó a la campaña y fui a la campaña evangelística. Se estaba realizando allí en la iglesia metropolitana de Ciudad Bolívar, se estaba terminando la iglesia, era una iglesia grande, es una iglesia grande, y entonces allí tuvimos bueno, una cantidad de personas, era una campaña, como dije, a nivel de unión, y hermosos cantos, proyecciones, el pastor Raúl Rodríguez predicaba de manera espectacular, los guías mayores me engancharon, y bueno, esta semana Dios tocó mi corazón, sentí el llamado de Dios y sin pensarlo mucho creí que Dios me estaba llamando y acepté su invitación y sin que me dijeran bautízate, yo dije yo me voy a entregar a Cristo y a la edad de 15 años, ya por cumplir casi los 16, faltando 2 días para cumplir 16, un 26 de mayo de 1990, me bauticé, me entregué a Cristo y inicié una nueva vida con Él. Me bauticé junto a mi mamá. Así que el pastor que me bautizó no era el pastor de mi distrito. Lo bautizó el pastor del distrito, bautizó a mi mamá y nos bautizamos los dos al mismo tiempo. Me bautizó el pastor Mauro Herrera, paisano también. Mauro Herrera. Hoy no está con nosotros en el país de afuera, pero un buen amigo. Y mi pastor era el pastor Arismendi, ¿ok? Cruz Arismendi. Cruz Arismendi, que pues hoy es difunto, pues, pero el pastor Arismendi influenció muchísimo en mi vida, fue un hombre que me inspiró, que me motivó y que fue mi padre espiritual, uno de los padres espirituales que tuve al inicio, siendo yo un jovencito, un adolescente. Pues inmediatamente me conecté con la iglesia, me conecté con los clubes, me conecté con el colportaje, me metí en el Ministerio de Publicaciones, comencé a colportar como colportador regular y duré colportando hasta que me fui al colegio de Nirgua. Bonita experiencia, bonito recuerdo, pastor. Lo cuentas sí. Y se nota un rostro, te ves emocionado contando aquellos días cuando entregaste tu vida a Dios. El pastor Cruz Arismendi fue mi gran amigo. Él siempre me trató como parte de su familia. Un gran pastor. Sí, el pastor Cruz era muy especial. Él siempre, pues, él tenía como un ojo para ver los jóvenes que podían estudiar y siempre estaba reclutando muchachos y llevando a la universidad. Siempre estaba motivando a los jóvenes para llevarlos, para casarlos, para juntarlos, para seguir aconsejándolos, etc. Era un hombre pues que amaba a los jóvenes, amaba a la iglesia y que de manera especial se entregaba por lo que hacía y creía y amaba muchísimo a Dios. Fue un ejemplo para nosotros, pues para mí en este caso. Quiero aprovechar este momento para decirles a los que están en línea que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios libremente, aprovechando que está nuestro pastor Ney en esta tertulia que tenemos hoy 4 de junio. Pastor, tengo otra preguntita. ¿Cómo logró Nate Davis conquistar el corazón de la hermana Loida? ¿Cómo se conocieron? La hermana Loida es de Galerón, estado Sucre, una zona muy alejada de la ciudad, de Bolívar a Galerón. Cuéntenos eso, pastor. Bueno, una clase de cómo conquistar. Eso fue complicado, porque es que yo no le conquisté el corazón a mi esposa, ella fue la que me conquistó a mí. Bueno. No. La verdad es que yo no tuve que ir a Galerón, no. Nosotros, si hubiese sido por Galerón, pues prácticamente yo no hubiese visitado
Galerón. Lo más cerca que estuve fue Casanay, cuando estuve colportando por allá en el año 92 en Carúpano, pero ni idea que existía Río Casanay, ni Nueva Colombia, ni mucho menos Galerón. Pero por ahí en el año 1994, cuando estaba comenzando el cuarto año, terminando el tercer año y ya el cuarto año de teología, llegó a la institución una pareja de profesores que aún están en la universidad, el profesor Javier Palmieres y la profesora Gertrudis, quienes venían a formar parte del equipo de Instibop. La profesora Gertrudis, pues egresada en química y también con una maestría en alimentos, y el profesor Palmieris, que venía egresado de biología, creo que él es profesor de biología, ambos de la Universidad Central, ¿sí? De la Central. Y entonces ellos traían ella traía a su hermana para que estudiara en el colegio. Entonces llegó esa morena hermosa, con sus ojos cautivantes allá, y ahí fue que nos conocimos, en Nirgua, en la universidad. Ella estaba apenas comenzando la licenciatura en administración, en un convenio con la Universidad de Montemorelos, y yo estaba casi terminando mi carrera de teología. Pero no nos hicimos novios en el colegio, pasamos un año allí de amistad, hubo allí un flechazo, yo le gustaba, ella me gustaba, pero no nos decíamos nada, y hablábamos, conversábamos, la invité a la cena del amor y la amistad, y todo aquello, pero en el colegio no se dio lo que pensamos. La situación vamos a decir, la historia es un poco más larga y aquí nos pasaríamos mucho tiempo, pero para resumir, yo ese año al terminar teología, me gradué, terminé teología y todo, no tenía novia, me fui con el corazón allí casi, no voy a ver más a Loida, y quizá ella dijo, no nos vamos a ver más, pero ese año teníamos planes de ir a colportar a Estados Unidos, estábamos con los planes de la visa y todo aquello, y nos íbamos a ir 6 meses, 3 meses, que estábamos cuadrando todo el proceso para irnos en 1995, pero yo estaba en Ciudad Bolívar y le dije, mamá, yo tengo que ir a hacer algo, o sea, yo no me puedo quedar aquí, ya yo terminé, duré una semana en mi casa, me voy a Maturín, y mamá me ayudó, me fui a Maturín, llegué a Maturín y estábamos allí reunidos los que nos íbamos a Estados Unidos para definir cuál era la estrategia, qué íbamos a hacer. Y entonces, estando en Maturín, yo le dije, bueno, señor, si tú hoy me dices que tienes un plan para mí, que me vas a mandar a un lugar ya, y ese lugar es donde le puse una prueba, y entonces justamente cuando entré a la oficina del gerente de publicaciones, me dijo, mira, Ney, te estaba esperando, quiero que te vayas ya para Nueva Esparta, la isla de Margarita, te voy a pagar un boleto, te llevas estos materiales y te vas de una vez a Margarita. Y bueno, en Margarita estaba Loida, estaba colportando allá, y bueno, yo dije, esta es la señal, no voy a Estados Unidos, me voy a Nueva Esparta. Así que cambié Estados Unidos por Nueva Esparta, por Margarita, me fui allá, y no fue que cambié, fue la voluntad de Dios, y allí pues en ese lugar finalmente tuve el valor de decirle a la que hoy es mi esposa, expresarles mis sentimientos, conquistar su corazón, aunque ella estaba conquistada, aunque ella me dice que yo nunca le dije, aquí está, por cierto, me está mirando, yo nunca le pedí el empate, pero sí lo hice, ella se lo, pero sí tuvimos la oportunidad de pues allí expresar nuestros sentimientos y comenzar ese noviazgo que duró prácticamente 3 años. Yo esperé a que ella terminara su licenciatura, y yo estuve trabajando durante 3 años como ministro y pastor soltero, cosa que no es fácil, bastante duro, pero Dios me dio la fuerza y esperé la recompensa. Bueno, ya que la tenía conquistada, la tenía ganada, ¿no? Háblenos un poquito sobre el día de su matrimonio, dónde fue, qué pastor ofició la ceremonia, cómo fue ese momento, pastor. Cuéntenos. Bueno, 3 años después del noviazgo, casi prácticamente 3 años, cuando Loida termina su estudio, se gradúa en junio de 1998.
Y el 12 de julio, sin darle mucho tiempo, entonces oficiamos la boda por la iglesia. Nos casamos previo. 12 de junio. 12 de julio, 1998. Okay. Allí el mes que viene. ¿Ah? El mes que viene. Así es, así que estaremos cumpliendo 22 años, ¿no? 22 años ahora el 12 de julio. Y nos casamos en Ciudad Bolívar por varios motivos. La familia de mi esposa estaba más hacia Maturín, Ciudad Bolívar, por allí, Puerto Ordaz. Entonces aprovechamos, lo hicimos en ese lugar. Ofició mi boda mi cuñado, el pastor Eliadi Fermín, hermano de mi esposa, y el pastor Cruz Arismendi. Los dos me casaron. Así que tanto el hermano de mi esposa como también el pastor Cruz Arismendi. Habíamos invitado también a la merma, al pastor Silverio, pero al final eran muchos. Silverio también estuvo allí con nosotros, pero también la merma es un familiar, es esposo de la hermana Berta, quien es hermana de mi esposa. Así que somos varios pastores en la iglesia, en la familia, pues, y damos honra y gloria al Señor por esto. Usted se casó con una integrante de una familia sólida en la iglesia adventista, donde incluye el pastor Eliadi y otros hermanos que forman parte de esa familia que son influyentes en la iglesia adventista. O sea, que usted estaba en buenas manos. Buenas manos al hoyo. Bueno, siempre uno tiene que escoger bien a la pareja, ¿no? Y más que escoger, pues dejarse guiar por Dios. Y mi esposa, pues, ha sido una gran bendición. Es una familia misionera, hombres y mujeres que han amado esta iglesia. La suegra, pues, inculcó en ellos. La suegra es pionera allí del movimiento adventista, fue pionera en ese lugar, misionera, trabajadora, y inculcó en sus hijos, pues, ese respeto hacia Dios. El suegro, un hombre de Dios también. Y de forma especial es loable lo que ocurrió en la vida de la profesora Berta, con todas las limitantes. Si alguno va a Lerón, pues sabe que es no existe ni en el mapa, es un caserío. Por allá. Yo una vez fui. Sí, bueno. Y de ese lugar, con condiciones muy precarias, lo que hace la iglesia adventista, llegó al corazón de esa familia, tocó la vida de Berta, y Berta, con tantas limitaciones, se fue a estudiar a Caracas y estudió en la Universidad Central de Venezuela y se graduó como profesora en el área de geografía, y ella fue sacando sus hermanos, son 14 hermanos, y todos sus hermanos son profesionales, estudiaron, profesores, dedicados al servicio de esta iglesia y entregados, pues, al servicio del Señor. Es impresionante, ¿no? Lo que cambia, cómo la cosmovisión de uno es cambiada, transformada cuando amas a Dios, cuando amas a Jesús, y entonces entiendes que Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es una promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso es esto. Daniel. Bueno, creo que... Felicitaciones por esa escogencia y mi saludo a su esposa. Bueno, ella me escogió a mí. Sí, le damos el saludo. Saludos te mando a Daniel. Como resultado de ese amor, sí, tienen 2 hijos. Así es. Tengo... ¿Qué edad tienen ya? Hija, ¿cómo se llaman? Juliani Esther tiene 19 y Elisamuel ya tiene 15 años. Él está en bachillerato y Juliani, pues, ya lo he dicho, lo he contado y lo he predicado. Nuestro sueño con ella era que se formara como médico, como una doctora, era lo que yo vislumbraba. Desde niña siempre le decía: tú vas a ser médico, tú vas a ser médico, tú vas a ser una médica, tú vas a ser una médica, tú vas a estudiar medicina, tú vas a ser una doctora. Y le comprábamos libros relacionados con la salud y le hablábamos, y ella es muy inteligente, la niña, pues Dios me lo dio con ese chip muy especiales, muy sabios, ambos. Parecen
unos viejitos los dos, la manera de hablar, de conversar, muy maduritos. Entonces, bueno, ya terminando el bachillerato, en la prueba esa que hacen vocacional en cuarto año, cuando le salió allí medicina, le salió también fuertemente una inclinación hacia la parte religiosa. Y ya por graduarse, entonces me dijo, papá, ¿sabes qué? No voy a estudiar medicina. Eso me cayó a mí como que se me venía el mundo encima. Pero entonces me dijo, voy a estudiar teología. ¿Qué? Sí, señor, voy a estudiar teología, voy a prepararme para servir al Señor en el área de la enseñanza teológica, en la predicación, en la evangelización. Así que bueno, ya mi hija está por comenzar el tercer año de teología, en convenio Bueno, se con, creó una familia ministerial sí, pero generalmente los hijos de los y pastores no estudian teología, no se preparan. eso es lo que le iba a decir. No ocurre eso, y mucho menos una mujer. Entonces, bueno, decidió seguir los pasos de su papá, y qué mayor orgullo para uno, pues como padre, si podemos hablar de orgullo o felicidad, pues que un hijo quiera imitar y seguirle los pasos a uno. Quiere decir que quiso estudiar de una medicina, manera, pero de otra manera. ¿cómo? Quiso estudiar medicina, pero de otra manera, desde el punto de vista espiritual. Sí, sí. Aunque estos días estuvimos hablando y me dice, oye, me encanta, porque es que fue una formación, pues me encanta la parte de la salud. De una u otra manera está allí esa semillita sembrada. Bien. Pastor, Avanzamos. ¿En qué momento y bajo qué circunstancias decide usted prepararse para ser pastor de la iglesia adventista? Bueno, fue algo progresivo, vamos a decirlo de esta manera. No fue una visión que tuve, ni un sueño tampoco. Pienso que las condiciones se dieron, y la manera en que me involucré en la iglesia y la forma en que trabajé con la iglesia, me fueron dando vamos a decir, todas las condiciones para que yo tomara esa decisión. De forma especial cuando, por ejemplo, yo llegué al club de guías mayores y inmediatamente me nombraron capitán de una unidad y empecé a trabajar con el club y entusiasmado. Y al año era el director del club. O sea, muy, muy rápido. Y lo mismo ocurría en la iglesia, ¿no? Yo comencé como secretario de escuela sabática y el siguiente año ya era el subdirector, un adolescente, o sea, estaba allí entregado a esto, predicando, colportando, amaba, ¿no? Yo fui incluso a un congreso y lo que hice fue comprar libros, o sea, estaba cogiendo libros, estaba preparándome y estudiando continuamente quería conocer más acerca de Dios. Y entonces, dos mentores espirituales, uno, la hermana Yasmín Vaca y el hermano Hermes Pastrana, en una oportunidad me acercaron y me dijeron, tú puedes estudiar teología, ¿por qué no estudias teología? Eso, le dije yo, párate para ser un pastor, me dijeron, ¿en serio? ¿Y cómo es eso? Entonces yo desconocía mucho de esto, y lo cierto es que una mañana, un sábado, en el culto de la iglesia, saliendo, me encontré con una propaganda, un panfleto que decía, puedes tú prepararte para ser un pastor, y Nirgua está abriendo sus puertas y está iniciando el seminario teológico adventista en Venezuela, que había iniciado en el año 1990 justamente. Y entonces yo dije, no, bueno, esta es mi oportunidad, me voy a estudiar teología. Y en el último camporí, o en el camporí que estuve, vamos a decir, el último en mi iglesia, ya, en uno de los cultos, en una de las meditaciones, el llamado que hizo el predicador, en ese caso era el pastor Iván Omaña, y nos desafió, hizo un llamado para que todos los que quisieran prepararse para ser ministros, para ser pastores de esta iglesia, pasaran al frente. Y yo pasé al frente siendo un jovencito y acepté ese desafío. Así que todas esas condiciones se fueron dando hasta que el pastor Cruz Arismendi me dijo, bueno, dale, te apoyamos en el nombre del Señor, mi familia te apoyamos, dale. Y bueno, no fue fácil, Dios abrió las puertas, tuve que irme a colportar con 3 estudiantes que venían de Nirgua y los enseñé a colportar, el pastor Modesto Urbáez, el pastor Carlos Torres y el amigo Michel.
nos fuimos a Ciudad Piar, colportamos, y entonces lo que no había hecho en todo un año, en mes y medio, logré hacerlo, y eso me alcanzó para pagar un semestre y parte del otro. Y así inicié en la que sería la tercera promoción de teología. Teníamos primer semestre, segundo semestre y tercer semestre. Íbamos allí seguiditos los tres, con un año de diferencia entre la primera promoción y la tercera. Fue la única vez que ocurrió algo así, ¿no? Que iban 3 semestres seguidos, si mal no recuerdo. Usted Así estudió aquí en que Nirgua, ¿no? soy parte de los pioneros que estuvimos allí, de los conejillos de India, para abrir el seminario, porque nos estábamos separando el seminario donde todos los pastores habían asistido en la UNAT, allá en Colombia. Bien, esos fueron, vamos a decir, pues varias condiciones, varios puntos que se dieron para que finalmente yo decidiera ir a estudiar teología y prepararme como un pastor. No me arrepiento de ello, por cierto. ¿Recuerda algunas vivencias? Daniel, ¿está por allí? Aquí estoy, ¿me escucha? allí porque pequeñito, no sé. ¿Recuerda algunas vivencias del colegio? Inolvidables. El internet está fallando, o es el mío, no sé. ¿Me escucha? Ahora sí. Se nos fue Daniel. Bueno, estamos aquí en la tertulia y hemos estado conversando. Daniel me ha estado haciendo varias preguntas allí interesantes sobre mi vida cuando niño, cuando joven, adolescente. Y bueno, hemos llegado al punto ya de por qué estudiar teología. Y quizás mientras Daniel se conecta, aquí estoy, pastor. Compartir. Estuve allí de compañeros en la habitación, al pastor David Manrique, al pastor Vladimir Cava y al pastor Alexander Ávila. Fueron mis compañeros. Durante casi 3 años estuvimos allí compartiendo la misma habitación. Hoy el pastor David Manrique pues, es nuestro líder juvenil de la Unión. El pastor Vladimir Cava está por allá por Panamá dirigiendo un campo, creo que está ahí. El pastor amigo Alexander está por allá por el norte. Un abrazo a todos ellos, pues fueron momentos y vivencias muy, muy significativas, pues que marcan la vida de uno. Tuve también el privilegio de estudiar junto al pastor Modesto Urbáez, el pastor Carlos Torres, compañeros pues que llevaron adelante este ministerio, el pastor Pedro Moreno. Estuvimos también compartiendo con el pastor Moisés Prieto, también estudiamos juntos la licenciatura, también compartimos la maestría y estamos terminando el doctorado juntos, Dios mediante. Daniel, ¿estás por allí? A ver, aquí estoy, no pastor. Hablando solo. Aquí estoy. No, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, está por allí. Aquí estoy, ¿me escucha? Creo que está inestable. Aquí estoy. Dice que la conexión está un poco inestable. Yo estoy en línea. Pastor, usted estudió esos 5 años en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela. ¿Sí me copia? ¿Me escucha? Muy bien. ¿Me escucha? Entonces, vamos a darle unos segundos más a ver si Daniel se conecta, porque es el que está haciendo las preguntas. Algo interesante es con respecto a lo que es los compañeros de ministerio, ¿no? Y su influencia en la vida de uno. Indiscutiblemente yo era el más pequeño en edad de los que estudiamos allí. ¿Me escucha, pastor? ¿Me escucha? Adelante. Ok. Bueno, estoy aquí ampliando un poquito. Estoy. Qué bueno. Pastor, después que usted termina su etapa de estudiante, ¿en qué distrito usted inicia su ministerio? ¿Recuerda el año? ¿Cuál fue la administración que le brinda la oportunidad para trabajar por primera vez atendiendo feligresía? Ok, esa es una pregunta muy significativa. ¿Cuándo? ¿En dónde inicié mi ministerio? Bueno, yo termino, como ya les mencioné, en el año 95, ¿no? Y me voy a Margarita. Y estando en Margarita, luego que colporté por 1 mes y medio, el pastor Silverio Moreno me contrata como su asociado por la iglesia. Así que yo comienzo a trabajar, antes de ser empleado por la organización, como asociado del pastor Silverio en la iglesia de Por la Mar.
conejero allí, y también atendía a Villarrosa, El Espinal o La Mira, y estuvimos allí trabajando con ellos hasta el mes de diciembre. Así que tuve el privilegio de ministrar en la isla de Margarita. Luego, el 1 de enero del año 1996, la Asociación Venezolana Oriental, con sede en Maturín, me extiende el llamado para iniciar como asociado del pastor Mauro Herrera, quien me había bautizado. Entonces yo comienzo a trabajar con él en Maturín como su asociado. Y el pastor Mauro Herrera me tiene un mes en Maturín y luego me traslada a una zona que amo grandemente, porque es prácticamente como que si hubiese sido mi primer distrito, allí en lo que es San Vicente, Río del Medio, Río Cristalino, Río Grande, y también comenzando desde Caripito, ¿no? Ese es Sucre, lo que llamamos Los Bajos, y también por ahí sí, La Palencia y todo esto. No, todavía no estaba la iglesia de La Palencia, pero habían hermanos allí. Entonces yo fui enviado a ese lugar, y prácticamente en un año construimos la iglesia, reconstruimos la iglesia de San Vicente. Fue una experiencia hermosísima que vivimos allí, construimos la iglesia de Río Grande, levantamos y techamos la iglesia de Río del Medio, y pues se bautizaron cerca de 80 hermanos en ese lugar. Gracias a ese esfuerzo que realizamos, que estuvimos trabajando, formamos el Club de Guías Mayores, lo llevamos al Camporí, activamos el grupo de canto, un coro con el que cantábamos en todos los lugares de Sucre. Bueno, fue muy activo ese año, y para mí me marcó grandemente. Era un muchachito, 21 años, un niño dirigiendo una iglesia, pero pues Dios estuvo conmigo, fue una experiencia muy hermosa, gracias a los hermanos que me pudieron tolerar, y que bueno, ensayo y error aprendimos, y fue una experiencia muy hermosa. Yo llegué allí a ese lugar con toda la energía, con todo el entusiasmo, y de ese lugar pues me trasladan a San Félix como asociado del pastor Silverio Moreno. Así que otra vez trabajo con el pastor Silverio Moreno. No duré mucho tiempo, apenas 2 meses. El plan era dividir los San Félix. Estaba San Félix como un solo distrito, y se iba a salir en ese entonces el distrito de Vista del Sol, y el pastor, mi presidente, que era el pastor Zúñiga, me había dicho, bueno, te vamos a enviar allá, y a mediados de año te vamos a entregar el distrito, lo vamos a dividir. Pero finalmente no ocurrió, hubo un casito por allí y terminé en Upata, un distrito pues que marcó mi vida. 4 años estuve allí en Upata trabajando. Así que la administración en el cual comencé era el pastor Zúñiga, el pastor Orjuela y el hermano José Ochoa, creo que era Ochoa, o Ardila, creo que era Ardila, Samuel Ardila, eran los que Samuel Ardila de ese momento. Hoy día esa era la administración con la cual con la cual inicié en el año 96 al 2000, que fue el cuadrienio con los cuales trabajé allí. Qué bueno, pastor. De ahí en adelante, Daniel, pastor, cuando usted se avanza su primer distrito, va aprendiendo con los hermanos, ¿cuál fue su recorrido o trayectoria ministerial hasta hoy? ¿Recuerda cuáles fueron todos los cambios y traslados y responsabilidades que asumió? ¿Cuántas mudanzas usted desde su primer distrito formal hasta hoy? Todo eso, cuéntenos un poquito, a ver. Oye, no tengo. Para irme sé preparando. Si mi esposa lleva la cuenta de las mudanzas. Pero... mi esposa dice que 14 mudanzas, pero son unas cuantas, bueno, conmigo, ¿no? Porque yo me casé con ella en el 98, y bueno, por ejemplo, en ese año de San Vicente a Maturín, y de Maturín a San Vicente, de San Vicente a Upata, a San Félix, de San Félix a Upata, de Upata a Yaguaraparo, de Yaguaraparo a Puerto Ordaz, de Puerto Ordaz, Caracas, de Caracas, Puerto Ordaz, de Puerto Ordaz, todo como pastor de distrito. Maracay, de Maracay. Está comentando solo como pastor de distrito. ¿Cierto? Como pastor de distrito estuve hasta Caracas. Okay. Sí, hasta Caracas, no. Hasta Caracas. Estuve como pastor de distrito en Upata, como ya mencioné. De Upata fui a Yaguaraparo, trabajé con esa zona hermosa allí, San Juan de las Andonas,
lo que es la zona también de la montaña, Choro Choro, y todo lo que va por la carretera allí, Quebrada de la Niña, bueno, etcétera. Son muchas congregaciones, eran creo que 13 congregaciones, y estuvimos allí trabajando año y medio en ese lugar. Y de allí, pues me envían al distrito de Puerto Ordaz, de campo, a la ciudad, pues, vamos a decir, más urbanizada que teníamos en ese momento, planificada es la palabra, de aquel entonces. Y estuvimos trabajando también casi por 3 años en Puerto Ordaz, atendiendo todo Puerto Ordaz. Allí teníamos Castillito, Altavista, seguíamos allá con Core 8, Unare, Amazonas, Atlanta Suite, y bueno, abrimos también las casitas. En Puerto Ordaz tuvimos una experiencia hermosísima con unas campañas donde invitamos al evangelista internacional, al pastor Bienvenido Javier, y nos lanzamos un proyecto allí con el pastor Cruz Arismendi, quien era también mi compañero ahora allí de ministerio, él era el pastor de San Félix, y estaba también el pastor Luis Suárez, también atendiendo el otro distrito, y los tres nos unimos en un esfuerzo evangelístico, y cerca de 1.700 personas asistían todas las noches a esa campaña. Al final bautizamos 500 y algo de almas, perdón, 300 y algo de almas, me fui con las 500, que eran 385 almas, y fue una experiencia hermosa que tuvimos en Puerto Ordaz. De allí se formaron a varias iglesias y varias congregaciones quedaron fortalecidas. De Puerto Ordaz, pues acepté un llamado de la administración del pastor Enrique Balbuena. Me hicieron un llamado para trabajar en la ciudad de Caracas, así que me voy a Caracas, del interior me voy a Caracas a experimentar la gran ciudad, y tuve el privilegio de trabajar allí en la iglesia de Oeste Central, todo el distrito de Catia, y lo que es el 23 de enero, toda esa zona Magallanes, era mi distrito, pues, y la zona del Lídice, incluyendo allí Miraflores también. Así que todo ese sector, yo era el pastor de toda esa zona. Teníamos una iglesia en los Flores de Catia, teníamos una iglesia en Magallanes, teníamos una iglesia en Lídice, y teníamos otra iglesia. ¿Dónde era la otra iglesia que teníamos? En La Cañada. Teníamos 4 congregaciones. Fue una experiencia hermosísima, en que recibimos una iglesia pequeña, muy pequeña, y por ejemplo apenas eran unos casi 40 miembros, y cuando terminamos, que nos fuimos de allí o nos hicieron el traslado, estaban más de 115 miembros allí congregándose en esa iglesia. Fue una bendición, fue una experiencia hermosísima. Y en Caracas lo que ocurrió tanto en los Flores de Catia, en Magallanes, bueno, el Señor nos bendijo grandemente, y me apasioné con la experiencia en la ciudad y el trabajo subiendo cerro, visitando esos lugares, compartiendo, llevando el mensaje. Así que también tengo experiencia del trabajo en la ciudad de Caracas. Daniel. Aquí estoy, pastor, le estoy escuchando claramente. ¿De Caracas? ¿Perdón? Después de Caracas, no ¿dónde fue? ¿Me escucha? Sí, estando en Caracas ya en mi plena, vamos a decir, estaba en, ¿cómo lo diríamos? Estaba con toda la efervescencia, ya tenía el toro agarrado por los cachos. Estábamos allí, bueno, con una proyección hermosa para un mes de septiembre, creo que fue, recibí una llamada, estaban en una junta de gobierno, de unión, en una comisión especial, y me llamó el pastor José Rodríguez, que era el secretario, me dice, mira, Pastor Ney, te estamos nombrando como secretario ejecutivo del campo de la Misión Venezolana Suroriental. En Bolívar. Era un nombramiento, y lo primero que yo le digo al pastor, ¿eso qué es? ¿Un llamado o un nombramiento? Porque si es un llamado, yo no me voy a ir, yo me quedo aquí. Si es un nombramiento, bueno, ya no podemos hacer más nada. Pero eso se puede echar para atrás, hay manera de evitar eso. Y me dijo, no, eso es un nombramiento, así que usted tiene que irse para allá. Y bueno, tuve el privilegio de trabajar como secretario del pastor Jorge Atalido, quien era el presidente del campo, y estuvimos allí trabajando por casi 2 años
con el evangelismo, ministerios personales y dirigiendo todo lo que tiene que ver también con escuelas sabáticas y la Secretaría del Campo. Fue una experiencia hermosísima. Los números, vamos a decir, de objetivos se alcanzaron. Establecimos los grupos pequeños, trabajamos con el Ministerio de la Mujer de la hermana Zoila, pues un equipo creamos allí fuertemente y bueno, establecimos un récord allí que se ha mantenido hasta el día de hoy en lo que es la ganancia de las almas en ese campo. De allí, pues, estábamos en una junta de unión en Barquisimeto, y en medio de la junta de la unión ya yo estaba establecido, contento con lo que estábamos haciendo en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar y toda esa zona que abarcaba hasta allá, hasta la Gran Sabana, porque ahora está dividido en 2 campos. Entonces me dicen, bueno, lo acabamos de nombrar como evangelista, director de ministerios personales de la Unión Venezolana Antillana. Y entonces fui nombrado en sustitución del pastor Marcos Salas, quien pasaba como presidente de la central, y yo asumía la responsabilidad. Era el responsable a nivel de unión, pero debido a que estaba surgiendo el proyecto de la nueva Unión Oriental, pues entonces yo era asignado para ese territorio experimental, y el pastor Toala entonces atendía lo que era la parte occidental. Así que estuvimos trabajando hasta el 2010 con la Unión Venezolana Antillana, y en este caso como pionero, como estableciendo lo que era la Unión Venezolana Oriental, que todavía no existía porque prácticamente la Unión Venezolana Oriental surge ya oficialmente a partir del año 2010, cuando ya la división no vota, pero estuvimos trabajando todo ese periodo separado con todo, pues con toda la administración, aún estábamos juntos, pero ya teníamos forma, pues como unión. Y pues a partir del 2011, enero del 2011, el colegio de Nirgua me hace un llamado para ir a trabajar como director de servicios estudiantiles y profesor en el área de teología del Seminario Teológico Adventista. Así que, bueno, aproveché la oportunidad y pasé 7 hermosos años allí en Nirgua, en la universidad, donde tuvimos el privilegio de compartir contigo, Daniel, allí como profesor, como amigo. Sí. Y bueno, hasta el año 2018, cuando me hacen un llamado para Oriente, nuevamente, donde comencé como departamental de jóvenes. Y yo de plano dije, no, yo no voy para allá, yo estoy bien aquí. ¿Qué voy a hacer yo para allá? Estoy cómodo. Y siempre, bueno, uno pensando en la comodidad y todo esto, pero cuando le dije eso a mi familia me dijo, bueno, papá, especialmente mi hijo, Elisomel, nosotros nunca hemos rechazado llamados, mi esposa también, mi hija también, y pusimos eso en oración, y el Señor pues nos indicó, nos señaló que era el momento en que teníamos que ir a trabajar a la Asociación Venezolana Oriental. Así que nos vinimos a trabajar en el campo de la Asociación Venezolana Oriental, y estando aquí, ya casi estableciéndonos por un año, entonces el pastor Moisés Prieto recibe un llamado para ir a trabajar a la Unión de Colombia, una de las uniones de Colombia, la que tiene sede en Bogotá, y entonces queda el departamento de jóvenes sin departamental, y la unión pues me nombra como departamental de jóvenes y asociado de evangelismo. Luego tuvimos también el éxodo de otros compañeros, el pastor Eliadi se va también al norte, el cuñado, y queda entonces el cupo de departamental de ministerios personales y escuela sabática, y entonces a partir del año 2019 se me asigna específicamente ministerios personales, escuela sabática y evangelismo, que es lo que hemos estado haciendo hasta este momento, hasta el cuadrienio, porque nuestro cuadrienio será este año en octubre, y de allí pues veremos qué planes tiene el Señor con nuestra vida, a dónde nos llevará y cuál será su voluntad.
Bien, Daniel, ya Aquí llevamos estoy. una hora conversando. No sé si hay algún amigo por allí conectado. Usted Si alguien está viendo el programa, me imagino que muchos lo van a ver en me escucha, diferido. Pero no, bueno, me hemos escucha, pastor, estado compartiendo hasta este momento. me escucha, pastor. No sé si tienes otra pregunta por allí, Daniel. Sí tengo, Ya pastor. estamos casi que concluimos. Sí, así es. ¿En qué El año, internet ha estado esto es brevemente, un poco esto es complicado. breve, ¿en qué año fue ordenado el ministerio? Se me activó aquí el... Brevemente, ¿en qué año fue ordenado al santo ministerio? Muy bien. Por aquí está Raúl, pues comentando. Excelente ¿Me escucha, programa. pastor? ¿Me escucha? Abrazos, ¿Usted Raúl. me, Bendiciones para ti. usted me escucha? No sé si hay alguien más que esté por allí, que pudiera comentar algo. Si hay alguna pregunta, la podemos responder en este momento. Estoy viendo aquí porque tengo la pantalla aquí donde está proyectándose. Disculpen que no vea acá, sino que veo aquí donde estoy proyectando. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces en la tertulia. Tenemos cierta dificultad con el internet. La semana pasada quisimos conectarnos, que fue imposible. Se fue la energía eléctrica. ¿Me escucha, pastor? ¿Me Y escucha? ya le decía a Daniel, bueno, a veces es complicado tener un directo especialmente con las condiciones que tenemos con respecto al internet, especialmente los megas de subidas, que son muy pocos con los que contamos. Pero bueno, bajo frío, bajo calor, como dice el lema de los guías mayores, estamos allí saliendo y en medio de Aquí esta estoy, pastor. cuarentena, ¿Me en medio de la escucha? situación que nos ha tocado vivir, pues hemos estado haciendo todo el esfuerzo con el WhatsApp, con el Twitter, con el Facebook. Los pastores pues han estado allí utilizando todas las herramientas disponibles para poder transmitir el mensaje, para poder predicar, para poder mantener un canal de comunicación. Y por supuesto las redes sociales han sido muy importantes en este momento cuando no hemos podido ver a nuestros familiares, cuando no hemos podido comunicarnos con ellos, entonces usamos estos medios. Cuando no podemos reunirnos como iglesia, cuando no podemos congregarnos como hermanos, nos hemos vuelto especialistas en el uso del Zoom. Y bueno, ahí vemos los cultos a través de Zoom, los hermanos dirigiendo el servicio de canto. Qué difícil es lograr la armonía en Zoom, pues es complicado llevar el mismo tiempo, pero bueno, con todas las limitaciones, con el internet que se cae, que se va, que vuelve, hemos estado avanzando y hemos estado Aquí estoy, pastor. ¿Me escucha? Bien, sí, te escucho, Daniel. ¿Me escucha? Ok. Sí. Pastor, ¿en qué año usted fue ordenado al santo ministerio? No, ¿qué año fui ordenado? A ver, mi esposa es la que se acuerda muy bien. Yo siempre lo confundo. 2002, ¿no fue? Sí. ¿2000 qué? No. 2002. 9 de marzo del 2002 fui ordenado al santo ministerio. Así es. Okay. Bueno, pastor, dos preguntas más claves de esta tertulia. Esto es un conversación, es que estamos aprovechando, pastor. Primera pregunta, ya para de las últimas dos que le voy a hacer. ¿Podría el pastor Neyevi contarnos de alguna situación en la cual se encontró ante un desafío durante el ministerio y cómo la superó? Wow, son muchos los desafíos que he vivido y pues la superación de los desafíos siempre ha sido de la mano con el Señor, ¿no? Cada vez que uno cambia de un distrito, que uno cambia a un nuevo lugar, pues se enfrenta a un nuevo desafío y quizás esa es la parte más dura, pues, dónde vas a vivir, con qué liderazgo te vas a encontrar, cómo son las iglesias, cómo te van a tratar, me van a aceptar, realmente lograré llenar las expectativas. Todos esos son desafíos que uno enfrenta como pastor y bueno, el plan que voy a establecer será bien aceptado, los hermanos me van a recibir, no es fácil. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando era más joven, todavía no estoy viejo, ¿no? Cuando era más joven, me decían, escuché muchas veces decir, nos mandaron un niño, ahora tenemos que terminar de criar, esto es un pastorcito, un pastor, sí, usaban el diminutivo, ¿no? Este es un muchachito.
Pero uno de esos ancianos, recuerdo que uno de esos ancianos lo hacía de manera efectiva. Al finalizar, él me decía, oye, verdaderamente tú has sido una bendición. Yo estuve prejuiciado y Dios te ha usado grandemente en este distrito. Una cosa es ver del niño la imagen, pero cuando se monta en ese púlpito y cuando usa la palabra y cuando predica, pues indefinible. Estoy usando las palabras después. Y la gloria sea para Dios. Dios le usa, el Espíritu Santo está en él. Y eso pues a uno le llena, pues le llena. Son cientos y muchos los desafíos que he vivido a nivel, por ejemplo, comenzando el ministerio me nombraron como capellán de un camporí, año 97, mi primer camporí de conquistadores como capellán. Eso es un desafío enorme para uno. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y desde allí Dios me ha dado el privilegio de dirigir por lo menos, yo perdí la cuenta, pero más o menos como unas 8 o 10 capellanías en los camporí. Creo que pasé ese número hace ya, mi esposa me hace así más de eso. Pero ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, el año 2009 teníamos un desafío enorme y uno de ellos fue formar un ejército, yo lo llamaba así, mi ejército de laicos, evangelistas, mensajeros de su gracia, y llegamos a una cifra de más de 400 mensajeros de su gracia, y tú fuiste parte de ese ejército, Daniel. Sí, así es. Allí cuando nos graduamos. Tengo una foto en el Facebook, te recuerdo. Y teníamos 400 laicos preparados para predicar el evangelio en todos los lugares, plantando iglesias, trabajando. Y ese año 2009 pues fue un año pues sorprendente en la ganancia de las almas. Establecimos un récord allí de más casi 12,000 almas que pues hasta la fecha nos hemos logrado nuevamente esa marca, ¿no? Pero creemos que vamos a lograrlo nuevamente. Eso fue un desafío. Los 100 años, realmente me tocó dirigir, ser coordinador de piso de esa actividad, 13,000 adventistas allí, dirigiendo cada segundo. Un evento inolvidable. Un evento grande, ¿no? Y entonces, faltando el pocos días, de Caracas. Así es, y faltando pocos días me dijeron, mira, tú vas a ser coordinador de piso. Y yo estaba metido ahora con el evangelismo, con la ganancia de las almas, y ahora coordinador de piso. ¿Cómo voy a hacer esto? Y bueno, el Señor me dio sabiduría, y la satisfacción más grande es que el pastor, el presidente mundial de la iglesia que estuvo con nosotros allí, Ted Wilson, se me acerca y me dice, good manager, o sea, lo has hecho muy bien, has sido un buen manager, has sido un buen director. Y entonces, oye, eso lo llena a uno de satisfacción. Y disculpe que tenga que hablar del yo, ¿no? Pero son desafíos pues, que uno enfrenta. Satisfacción. Y que el Señor le ha bendecido y nos ha dirigido. Es llevar a los estudiantes de teología a colportar a otros países, que pudieran ir a Dominicana, que pudieran ir a Panamá, que los pudiéramos enviar a Ecuador, a Colombia. Eso era un desafío para nosotros en ese momento. Pero Dios nos ayudó y los estudiantes pudieron ir y hacer su dinerito y regresar y seguir estudiando. Pues son tantos desafíos que uno enfrenta, pero siempre confiando de que Dios estará allí y que de la forma como lo ha hecho en el pasado, pues también lo va a hacer en el presente y lo va a hacer también en el futuro. Dios ha estado siempre en la mano, llevando mi mano, guiando mis pasos, y creo firmemente de que he sido un consentido de Él, que tú también puedes ser un consentido del Señor, mi querido amigo que me estás escuchando. Dios, pues, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, Él está con nosotros. Lo que sí he dicho yo, pues yo no me detengo, vamos a avanzar, vamos a luchar, vamos a conquistar, vamos a avanzar con fe, con valor, con determinación, con arrojo, y bueno, Dios nos va a ayudar. Ahora teníamos un desafío, cómo lanzar una campaña evangelística en medio de una cuarentena. ¡Qué locura! Se nos acabó el evangelismo tradicional, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a predicar? Eso causa estrés, y no tenemos allí el contacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, tuvimos la campaña con el pastor Robert Costa. Cerca de 18,000 personas fueron alcanzadas con el mensaje de una u otra manera, a través de los mensajes de texto, a través de Facebook, a través del YouTube, a través de las emisoras, 32 emisoras, a través de una televisora. O sea, usamos todos los medios que estaban a nuestro alcance, y 596 personas
se bautizaron en medio de una situación bastante compleja y difícil, sin gasolina, sin electricidad, sin agua para bautizar. Bueno, Dios hizo milagros, abrió las puertas. Y así como lo ha hecho, lo va a seguir haciendo en el futuro cercano, inmediato, mediano o lejano. Dios está con nosotros. Así que si Dios con nosotros, Gloria a Dios, pues Él tiene el control. Avanzamos con fe, con valor y nada para atrás. Daniel. Gloria a Dios. Ya, pastor, esta pregunta para cerrar esta tertulia con el pastor Ned Davis. ¿Cuáles son esos consejos especiales que usted le aportaría a la nueva generación de pastores? Me imagino yo que desde el tiempo que usted inició el ministerio, lo compara con el de la actualidad, puede ser que haya alguna diferencia, hay algunos cambios. Sin embargo, hay principios y enseñanzas que se mantienen a lo largo de la vida. No sé qué consejo usted puede ofrecer a la nueva generación de pastores que está actualmente sirviendo al Señor en la obra adventista. ¿Qué decirle a los pastores, a la nueva generación? Primero, siempre mantén tu mente abierta. No te sesgues, no te cierres, no te vayas a los extremos, ni a la izquierda ni a la derecha. Mantente en el equilibrio, o sea, mantén tu mente abierta. Eso es muy importante. Tenemos un mensaje que vamos a transmitir. La verdad presente que llamamos nosotros la iglesia adventista, pero la forma de hacerlo, los métodos de hacerlo, pues cambian. Las estrategias se modifican. El mensaje sigue siendo el mismo, pero la forma de presentar el mensaje, esto varía. Y junto a esto de mantener nuestra mente abierta y perseverar en el equilibrio, está que nosotros debemos de mantener siempre la humildad, siempre. No olvides de dónde has venido, no olvides de dónde saliste. Cuando yo salí del colegio, yo salí con una mano adelante y otra atrás. Yo no era nada, no tenía nada, no era nadie. Y lo que soy, y lo que tengo, y lo que puedo hacer, es porque Dios me lo ha permitido, sencillamente. Así que Él dio y Él quitará también. Así que mantente siempre en la humildad. No lo olvides. Sé una persona humilde, sencilla. Sé tú siempre como pastor. Y pudiéramos añadir a esto que tienes que darle un valor muy importante a la juventud. Trabaja con los jóvenes. Ama a la juventud. Entrégate por ellos. Sirve a los jóvenes. Si tú te ganas el corazón de los jóvenes, te ganas el corazón de los adultos. Si tú alcanzas a los muchachos y trabajas con ellos, pues también trabajas con el resto de la iglesia. Porque al los padres sentir que tú estás ayudando a sus hijos, ellos se van a sentir felices y te van a apoyar. Los adultos te van a apoyar. Así que no olvides, los jóvenes primero. Los jóvenes, pues no los dejes a un lado. Y por supuesto, mi querido pastor, amigo, no puede existir una dicotomía entre lo que nosotros predicamos y lo que nosotros vivimos. No puede haber un divorcio. Así que mi vida debe estar en armonía con lo que yo enseño, con lo que yo predico, mi estilo de dependencia del Señor, tu fe, tu confianza. Lo que nosotros llamamos tanto la actitud con P como la actitud con C deben estar allí a la margen, ¿no? Todas tus habilidades, todas tus capacidades a los pies del Señor. Y también la manera en que tú manejas tus emociones al servicio del Señor. O sea, que Dios te ayude a controlar tus emociones y, bueno, sé un instrumento en las manos de Dios. Dios te va a guiar por caminos desconocidos y va a abrir las puertas que tengas que abrir. Daniel. Muchísimas gracias, pastor, por el consejo. Estoy seguro que los que están en línea, esto se va a compartir también a los amigos y compañeros que escucharán toda esta tertulia, y esos consejos son de mucha importancia. Cuando uno lo sabe aprovechar, a la larga va a tener un buen resultado en nuestro desempeño ministerial. Pastor, muchas gracias por el tiempo, por apoyarnos en esta iniciativa. Usted
se convirtió en nuestro primer invitado, nuestro programa de apertura en la tertulia. El próximo miércoles tendremos al pastor Modesto Urbáez, su compañero de clase. También el pastor David Manrique Padre, y ya aceptó la invitación. El pastor Gabrito también va a estar con nosotros, y así sucesivamente vamos a ir conociendo la experiencia y la vida de cada uno de los pastores que se han esforzado por el avance y el crecimiento de la obra adventista en Venezuela. Saludos a su esposa, pastor. Mi respeto para cada uno de ustedes, esperando que... Se nos fue la señal a Daniel. Bueno, gracias Daniel por la invitación. Un abrazo cariñoso y sí, pastor, muchas gracias. Pero creemos que pues, va a ser de bendición, va a ser de ayuda y esperamos, como ya tú estás mencionando, invitaste allí a algunos pastores que van a ser pues peso pesado allí, imagínate, el pastor Modesto, el pastor Manrique, el pastor Brito, ¿no? Son gente especiales, pastores de gran trayectoria, amigos, hombres de Dios y hombres que pues han hecho grandes cosas en esta iglesia, han dejado su huella y sobre todo han sido siervos de nuestro Señor Jesucristo, colocando todos sus dones y talentos. Daniel, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Saludos a su esposa, a sus hijos. Sí, te deseo todo el éxito en esto de la tertulia y que, bueno, este programa pueda ser de bendición para todos los que pueden ver y escuchar y de forma especial que el Espíritu Santo pues guíe, motive, inspire, sobre todo a las generaciones futuras, ¿no? A los jóvenes. Yo vengo desde muy bajo, y el Señor me ha ido guiando, vamos a decir, no vengo de una casa de rico, cuna y todo esto, pero Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guiado. Bueno, bendiciones, avanzando Saludos. Con fe, amor y determinación. Gracias, Daniel. Buenas noches, gracias por compartir con nosotros en la tertulia. Saludos, amigos. Nos vemos el próximo miércoles con el pastor Modesto Urbáez, que será nuestro invitado especial. Feliz noche.